Buenas tardes, muy buenas. Soy David Salva de Transitando Ecología y Educación para una Ciudad Sostenible. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición Pocket de la Feria Sosteniblemente, que hemos estado realizando 3 años presencialmente en la Casa Encendida y que este año pues, hemos tenido que organizar de otro modo, de momento, dada la situación en la que nos encontramos. Pero eso nos ha permitido pues, organizar un conjunto de actividades que esperemos que sean de vuestro interés, que vamos a tener pues, hoy, el próximo sábado y el próximo domingo. Vamos a tener talleres relacionados, como sabéis, con los cuidados, con la felicidad, que en estos tiempos pues, tenemos que prestarles aún mucha más atención, ¿vale? Y terminaremos el domingo con un paseo en bicicleta en el que esperemos que os apuntéis, ¿vale? Y bueno, pues la Feria Sosteniblemente pues va de eso, de buscar nuevas formas de vida que nos hagan ser más felices. Y por eso hemos querido empezar con un conversatorio precisamente buscando esos autocuidados, no desde el punto más individual, aunque sin dejarlo atrás, en comunidad, ¿no? Para eso nos hemos servido de 2 estupendas mujeres, de Leire y Pilar, ¿vale? Leire Iriarte, experta en bienestar para las comunidades y fundadora del Buen Vivir, y Pilar Casals, que es consultora y miembro del equipo, también femenino, de Indemove. Pues os dejo ya con ellas, porque ellas son las protagonistas de la sesión de hoy. Leire, Pilar, cuando queráis podéis empezar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, David. Tengo el honor de poder presentar a Pilar. Pilar es educadora social y licenciada en Ciencias del Trabajo. Es experta en metodologías participativas y cofundadora de Indemove, consultora especializada en género y sostenibilidad y neorural, con un proyecto de desarrollo rural sostenible en Galicia llamado Vacas Nómadas. Hola, Pilar. Hola a todas y a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, David, Leire y a la propia Casa Encendida por facilitar un espacio de estas características y permitirnos acabar el día de hoy con una charlita que yo creo que nos va así como a acariciar un poco la almita, ¿no? Tengo el placer de presentar a Leire, que es doctora en Ciencias, fundadora y directora del Buen Vivir, organización trabajando por el bienestar de las comunidades. Ha trabajado por más de 15 años en sostenibilidad, cooperación al desarrollo y felicidad. Nos gustaría también decir que nos encantaría, ya que estamos aquí en un petit comité, pues nos encantaría compartir este espacio abierto a que todos los comentarios, preguntas, cuestiones que queráis tratar, nos las podéis ir escribiendo por el chat. Si queréis tener la cámara encendida o no, un poco como voluntad, lo que prefiráis. Y nada, que yo creo que ya vamos a ir empezando, ¿no, Leire? Sí, igual comentar que se está grabando el vídeo y que luego estará disponible para aquellas personas que no han podido estar aquí, o si lo queréis compartir con vuestras redes, lo tendremos. O sea que sí, empezamos cuando quieras, Pilar. Genial, Leire. También estáis a tiempo de darle el chivatazo a alguien que os apetezca también que se vaya uniendo a la conversación, ¿vale? Y ya para no darle más vueltas, vamos a empezar lanzándole a Leire una pregunta, porque esto de los autocuidados en comunidad, ¿qué es para ti el autocuidado, Leire? Pues gracias, Pilar, gracias por la pregunta. Y bueno, y gracias por la oportunidad de acabar un 18 de febrero de esta manera tan bonita, tanto a Transitando como a la Casa Encendida. Pues para mí el cuidado, me he ido a buscar la etimología de la palabra cuidado, porque creo que a partir de ahí hay grandes aprendizajes, y veo que el cuidarse es poner la atención en nuestro bienestar. Que me parece muy interesante el concepto de poner la atención en estos tiempos tan convulsos, donde es tan fácil perderse en lo cotidiano, en la normalidad. Entonces, dedicar nuestra atención a nuestro bienestar físico, emocional, espiritual, a un bienestar completo. Entonces, autocuidarnos sería tener, para mí, desde mi perspectiva, tener los recursos, la intención y la capacidad de dedicarnos esa energía. Un poquito como nos dicen
en el avión, cuando nos dicen, en caso de emergencia, pónganse primero las mascarillas y luego pongan las mascarillas a las personas que estén con ustedes. Pues cuidarse para mí sería ponernos la mascarilla y darnos un abracito y tenernos en cuenta. Y para ti, Pilar, ¿tú cómo lo vives? Pues yo lo vivo de una forma, pues con la suerte de estar muy en comunidad, ¿no? Porque efectivamente en esa descripción que hacías me autodenomino de momento como neorrural, porque estoy como recién aterrizada en un entorno muy rural aquí en Galicia, en la provincia de A Coruña. Y vivo en una microcomunidad, ¿vale? Somos 3 personas que estamos empezando este camino y la verdad es que el tema de los autocuidados es central, ¿no? Central en el punto de vista en el que tú estabas hablando, personal, pero también el saber que tienes una red y una comunidad que está pendiente de tu bienestar, porque cuando tú estás pendiente del bienestar de los demás, pero esa red realmente responde y también está pendiente del tuyo, eso también nos permite descargar y caminar de una forma pues como muchísimo más segura, acompañada y lo que hablábamos, ¿no? O sea, como con mucho más amorcito. Y me parece muy, muy importante este concepto porque justamente en el medio rural siempre tradicionalmente existían como familias muy extensas, ¿no? Porque efectivamente las labores del campo requieren de muchas personas, con lo cual además la familia pues ya quedaban, tenían hijos, estaban los abuelos, ¿no? Y es muy diferente de este sistema nuclear que hemos replicado en las ciudades, donde cada vez las unidades familiares son más atomizadas, ¿no? Entonces, esta vuelta como al origen o al rural también nos enseña que no es una cuestión que podamos prescindir. La vida aquí ya no es tan independiente. Aquí necesitas que el vecino te venga a sacar el coche de la cuneta con su tractor porque te has quedado tirado. Y entonces este concepto también de habitarlo de manera comunitaria, construyendo otro tipo de relaciones y otros lazos, para mí es ese autocuidado en comunidad, ¿no? Me encanta que estés poniendo sobre la mesa, yo he hablado más del nivel individual y tú lo has elevado al nivel colectivo, a la comunidad. Las relaciones personales, no solo las sentimentales, sino las relaciones familiares, de amistad, con los colegas del trabajo, con nuestras vecinas y vecinos, son fundamentales para la felicidad. Creo que una de las grandes cosas sobre las que podemos reflexionar y que nos puede ayudar a ser mucho más felices es recuperar el valor de lo colectivo en esta sociedad que hemos llevado a un lugar tan individualizado y además no solo en el mundo rural, sino también en el mundo urbano. Tener relaciones de calidad es algo que va a ser fundamental para poder ser felices, para poder estar bien y desarrollar vidas plenas. Porque si no, la soledad es además una enfermedad tremenda que daña muchísimo nuestro bienestar. Totalmente, ¿no? Antes de tener la pandemia tan clara y tan presente en nuestras vidas, se utilizaba un poco el término para referirse a esa pandemia que estaba emergiendo de la soledad, ¿no? A día de hoy, pues evidentemente ya no utilizamos este término tan a la ligera, pero sí que es cierto que es algo que se está dando en todas las partes del mundo y tanto en entornos urbanos como rurales, porque esto también es una cuestión clave. El nivel de aislamiento que puede estar en una persona en un medio donde los servicios y los accesos no son tan sencillos como en la ciudad y cómo esas comunidades pues se van cada vez aislando, van muriendo miembros, van quedando pues más solos y solas, ¿no? Es una cuestión también muy, muy vinculada con la felicidad, ¿no crees? Sí, totalmente. Es que si no hay cosas que pierden el sentido. Y creo que es una de las cosas buenas que nos ofrece la pandemia, es la oportunidad de reflexionar sobre temas que a veces dejamos aparcados. La sociedad había adoptado un carácter muy productivo, una energía muy yang, muy de hacer, de estar en el hacer, de producir, de desarrollarse, ¿no? Pero desarrollarse de una manera
a veces hasta agresiva. Entonces creo que la pandemia nos ayuda a poder hablar de este otro lado, de los cuidados, de la energía yin, ¿no? Una energía creativa femenina que compensa a esa otra energía yang y que hace que podamos estar en equilibrio, que no se rompan por ninguno de los lados las fuerzas de la vida. No sé tú cómo lo ves, Pilar. Totalmente, totalmente. A mí me entra un poco también la duda, ¿no? Con todo esto que estás comentando, Leire, en esa descripción inicial que hacía de ti, hablábamos de que has trabajado en sostenibilidad y me gustaría saber un poco cómo se conecta el trabajo en sostenibilidad con preocuparte con el bienestar pues tanto emocional como físico de las personas, ¿no? Pues he trabajado muchos años en sostenibilidad, Pilar, he hecho muchísimos estudios, análisis, comparativas, todos los Excels, todo, ¿no? Muchísimo dato. Y cada vez iba teniendo más preguntas para las que encontraba menos respuestas. Fui viendo que todo era sostenible. Hay balas sostenibles, balas que matan y son iguales de eficaces para matar que las balas tradicionales, pero que no ensucian el medio ambiente, porque son biodegradables e incluso pueden llevar semillas. Hay explotaciones petrolíferas ambientalmente sostenibles que deben emitir CO2 verde y renovable y que no pasa nada. Entonces, cuando fui encontrando cosas de esas características, entendí que la sostenibilidad no era una cuestión técnica en el sentido estrictamente científico, ¿no? Que había una intención humana, había unos aspectos por debajo de las personas que eran las que hacían que la sostenibilidad se entendiese de una u otra manera. Y así fue como poco a poco entendí que, bueno, que somos las personas las que podemos enfocarnos hacia un sitio o hacia otro. Ese fue un poco mi recorrido. Y por eso creo que es tan importante que las personas estemos bien, que nos cuidemos, que nos dejemos cuidar para que las sociedades estén sanas y podamos tener un medio ambiente más sano. Bueno, al final un poco también, ¿no? Las tres patas del desarrollo sostenible que nos ponen en relación la parte económica con la parte social, con la parte ambiental y también las intersecciones que se van dando en cada una de esas partes, ¿no? El tema de la habitabilidad, de la viabilidad y también de la parte de la economía. Entonces, para mí es absolutamente crucial verlo desde una perspectiva holística, efectivamente, porque al final lo que tú dices, ¿no? Dentro de la realidad así como más consensuada, más estructurada, más del hacer, al final es una perspectiva como muy, muy técnica y también muy individualista, ¿no? Y yo creo que el contexto que es tan manido, ¿no? Que hablamos del contexto vulca, de toda esa volatilidad y toda la velocidad de los cambios y cómo se están produciendo. Para mí es muy claro que cuanto más complejo se convierte el medio, más colectiva tiene que ser la intervención, ¿no? Porque efectivamente la suma de las partes siempre es mayor que cada una de ellas individualmente. Y esto para mí es un enfoque de vida que toca todos los aspectos, ¿no? Como bien decías. ¿Y qué cosas crees que podemos hacer, Pilar, para ser más sostenibles? Hablando ya del tema de sostenibilidad. Bueno, para mí hay un tema que últimamente, porque precisamente vais a ver que soy un poco monotemática con dónde estoy y tal, porque soy una recién aterrizada y, y estoy con mucha pasión, ¿no? Pero la realidad es que me ha cambiado muchísimo la perspectiva. Y hay una cuestión que para mí es la cadena de alimentación, que como que transversalmente toca cada una de estas patas, ¿no? Porque estamos hablando de la dignidad de la persona agricultora, estamos hablando de la cantidad de intermediarios que se están dando en este proceso, estamos hablando en la cantidad de huella de carbono y de consumo, ya no solo en el transporte, sino también en la producción
de toneladas, de millones de toneladas de alimentos que acaban en la basura, es decir, también en la cuestión de desperdicio alimentario, ¿no? Entonces, a mí esta cuestión de estar viviendo ahora en una zona donde se producen alimentos me parece como absolutamente esquizofrénica, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda ser más barato comprar algo de la otra parte del mundo a comprarlo a 50 kilómetros a la redonda, ¿no? Y para mí la cesta de la compra es activismo en estado puro. Con la pandemia, con el primer confinamiento y con toda esa información o desinformación que teníamos, hubo pues, un punto muy álgido en el que todo lo desinfectábamos con lejía, ¿no? Y se notó muchísimo cómo la gente dio muchos pasos hacia atrás en cuestiones como el dejar de comprar productos envasados, ¿vale? Porque lo veíamos como más seguro, ¿vale? Tú puedes pasarle por fuera el trapito al plástico que envuelve los pimientos y cuando sacas el pimiento te sientes como un poco más segura con esto. Y estas cuestiones que evidentemente como que la supervivencia nos apremió y también el miedo, la confusión, el no saber, sí que son cosas que yo creo que tenemos que volver a recuperar en el entender realmente pues, de dónde vienen los alimentos, cómo son producidos, porque también hay cuestiones ahí como no solo de la economía local, que es imprescindible, sino también del impacto que tiene en el medio ambiente el tipo y la forma de cultivo, ¿vale? Entonces sí que son cuestiones como el hecho de intentar comprar productos de temporada, absolutamente, porque es la forma en la que puedes asegurarte que la temporada es local, con lo cual que puedan ser de proximidad. La cuestión de priorizar, por supuesto, el granel sobre los productos envasados o embalados. En la cuestión también del consumo en la medida de lo posible de lo ecológico o bio o como le queramos llamar, pero desde luego que tú puedas saber también que esa forma de producir alimentos no está sobreexplotando más, sino que está contribuyendo a que haya una mayor biodiversidad, una regeneración de la tierra y donde también haya una justicia, porque también está el tema de los temporeros y las personas que se encuentran en estados de semisclavitud en países como España en macroproducciones, ¿vale? Que es un tema que tenemos muy claro del comercio justo cuando hablamos de países en vías de desarrollo, pero tenemos aquí también un tomate importante. Entonces, bueno, yo defiendo la cesta de la compra como activismo y creo que es como de las partes más sencillas donde podemos prestar atención y además es esa conciencia, ¿no?, de la que hablabas antes, también sobre la propia salud y la salud del planeta. Total. Y además de los beneficios que podemos obtener a nivel individual, si hacemos activismo a través de la cesta de la compra, beneficios en nuestra propia salud y beneficios en el planeta, otra cosa que se está estudiando es la relación que hay con la felicidad. Las personas que son más felices, que valoran su satisfacción con la vida con niveles más altos, tienen mayor facilidad de desarrollar comportamientos más sostenibles porque saben que están contribuyendo a un mundo mejor posible, ¿no? Entonces, esa contribución, en vez de entenderla como una carga, como un sacrificio que estás haciendo, se vive como algo que estás aportando y eso te reporta a ti muchos beneficios personales, ¿no? De beneficios en términos de bienestar, de satisfacción, y creo que eso también es muy importante, ese sentimiento, ¿no?, de estar bien con lo que hacemos y de intentar alinearnos con lo que somos, o sea, intentar mostrarnos en el consumo también pues con las personas que nos entendemos ser. Me encanta. Sí. Y esto que estás hablando del bienestar, ¿no? Yo sé que tú trabajas mucho con este concepto de bienestar y cómo podemos mantener esta percepción más holística del bienestar durante pues, un contexto que estamos viviendo ahora realmente complicado. Complicado, bueno, este contexto lo que tiene es muchas aristas también. Hay un estudio muy interesante de una organización internacional que se dedica a hacer análisis del bienestar, que es Ipsos. Si a alguien le interesa, le puedo pasar la referencia.
Y el porcentaje de personas en el mundo con niveles de satisfacción con la vida altos o muy altos no ha variado con la pandemia. El estudio que han hecho ellos con 20.000 encuestas en el mundo no ha variado. Ha habido sitios, ha habido algunos países donde este porcentaje de bienestar, o sea, el porcentaje de personas con bienestar alto, muy alto, ha crecido y otros en los que ha disminuido. En España ha disminuido, pero hay otros sitios donde ha aumentado. Entonces, todo es muy relativo, ¿no? Cómo se ha vivido la pandemia depende muchísimo de dónde estés, de cómo te haya tocado vivirla, ¿no? Si tienes personas responsables a tu cargo, si has tenido personas contagiadas cerca o tú misma, no sé, depende de muchísimas circunstancias. Entonces, bueno, a nivel internacional los datos nos dicen eso. Lo que habrá que ver es en las consecuencias que tienen los confinamientos. Se habla de una cuarta ola, la ola de la depresión, por haber estado tantísimo tiempo con los movimientos tan limitados. Entonces, bueno, esto probablemente no sea un efecto inmediato, tardaremos meses o incluso años en vivirlo, pero está ahí, está latente y lo que debiéramos hacer es anticiparnos y prevenir todo lo que podamos esta ola, porque además con la prevención nos ahorraría muchísimo sufrimiento a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, bueno, ahí tenemos un campo de acción bastante importante. Tenemos, sobre todo, las administraciones y las personas que toman decisiones tienen, evidentemente a nivel individual también podemos hacer cositas, ¿no? Pero sobre todo desplegar estrategias colectivas creo que iba a ser interesante para anticiparnos a estos daños. Sí, y todo lo que comentas, bueno, yo me siento como muy llamada a tener que traer algo también, ¿no? Que la cuarta ola, estoy de acuerdo con esto del que se habla de bueno, pues enfermedad mental o trastornos que tengan que ver con las restricciones, pero por supuesto también la precarización. O sea, el cómo esto también es una cadena, que ese impacto económico que está teniendo sobre las personas que ya eran vulnerables o que ya estaban en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo relacionas tú esto con ese concepto de bienestar que a veces puede parecer un poco naif y es como, bueno, si tú tienes todas tus necesidades satisfechas, ¿no? Ok, pero ¿cómo se vive esto desde una perspectiva de escasez? Lo que me viene a la cabeza es la experiencia de Reino Unido antes de la pandemia. Allí llevan estudiando el bienestar de la población desde el año 2010, tienen ya datos de unos cuantos años, y lo que han hecho ha sido priorizar 3 políticas sectoriales: combatir la soledad, atajar los problemas de salud mental y combatir el desempleo, porque son 3 factores que contribuyen de una manera muy sustancial al bienestar de las personas. Entonces, evidentemente, esa situación de precariedad habría que combatirla para que las personas pudiesen estar bien. Y es cuestión al final de querer, ¿no? Creo que hay, en la intención y en la voluntad hay mucho campo de acción que podríamos activar, creo. Bien, me encanta que esa variable también se tenga en cuenta, ¿no? Porque me preocupa un poco a veces eso, como el privilegio también te da esta visión de, bueno, oye, si la gente quiere estar bien y se trabaja personalmente y trabaja su comunidad, ¿no? Estamos hablando ya automáticamente de bienestar y que incluso los niveles de satisfacción en la vida sean muy altos. Y bueno, esto es muy relativo. Sí, no sé, en el mundo rural, Pilar, ¿cómo lo ves tú? No sé si esto es también aplicable al mundo rural. A ver, aquí desde luego los efectos de la pandemia, claro, hablamos de zonas poco pobladas, donde hay población envejecida, ¿vale? Donde hay pocas oportunidades de empleo. Y
y donde, a pesar de que la comunidad sí que es algo importante, porque tú si tienes que ir a sacar patatas, necesitas ayuda y vas a pedirlo a tus vecinos, porque cuando le toque sacar las patatas a él, vas a ir para allí, ¿vale? Y Sí. esto afortunadamente se mantiene, pero claro, efectivamente, la cuestión del confinamiento, a pesar de que es bueno, pues muy diferente a vivirlo en un piso cerrado, teniendo un espacio al aire libre en el que poder estar, porque las casas, la que más, la que menos, tiene un trocito de hierba en la que poder estar, ¿no? Y trabajar tus cebollas, y es una conexión con la tierra que te aporta muchísimo. Pero también es cierto que sobre todo en el primer confinamiento, pues eso, el no saber muy bien cómo se transmitía y demás, las personas mayores estaban totalmente aterrorizadas y que ni siquiera salían a ese trocito de leira o a ese trocito de tierra porque no sabían a qué atenerse. Entonces, claro, si a la soledad le sumas el miedo y, y le sumas también un aislamiento aún mayor, porque también es cierto que para las personas mayores en entornos más urbanos con mayor acceso a nuevas tecnologías, bueno, pues si tú puedes hacer una videollamada con tus nietos, bueno, la cosa cambia, pero el no tener tampoco acceso a lo mejor a servicios de red o un smartphone o no saber cómo emplearlos, es una cuestión, pues eso, muy, muy dura. No sé si allí donde estás tú o si conoces alguna iniciativa para combatir esta situación. Yo conozco movimientos de voluntarios, sobre todo en ONGs, que han intentado combatir esta situación. De hecho, por ejemplo, en mi portal, un vecino puso un cartel que quería ayudar o sea, que se ofrecía voluntario a hacer la compra, a quien lo necesitase o a hacer cualquier tipo de recado. Y ha habido muchísimos gestos espontáneos de personas que voluntariamente han dicho, yo te ayudo, si necesitas me ofrezco a ayudarte. No sé si allí también habéis percibido esa ayuda. Sí, aquí la vivencia fue muy diferente, pero claro, el tema de aplaudir, el tema de los carteles en las ventanas, pues no, esto no lo vivimos. Pero lo que sí que vivimos hicieron una campaña, un ayuntamiento chiquitín, de Lugo, que se llama Muras, e hicieron una campaña un poco con el tema del COVID para desear feliz Navidad, ¿no? Y justamente lo que mostraban era un poco como que toda esa espontaneidad que había surgido como bueno, de solidaridad en las ciudades, como que en los pueblos y en las aldeas siempre estuvo ahí. Es decir, el hecho de que tú vayas al médico, vamos, ya está todo el mundo pendiente de no sé qué, vía fulanita en el médico, estará bien, no estará bien, le voy a preguntar, esto ya venía. El hecho de lo de las cebollas que las tengo que sacar y no puede ser, total. Lo de ir con el coche y encontrarte una señora con el bolso en el medio de la carretera que te para y te diga, oye, ¿a dónde vas? Me acercas a... porque no hay transporte. Esto ya existía, ¿no? Entonces, Sí. sí que es cierto que tiene mucho ese punto bueno, de seguir un poco funcionando de esta manera. En nuestro caso, además, sí que tuvimos pues la oportunidad también de conocer a nuevos vecinos y vecinas durante este tiempo. Pues nosotros, porque desde el proyecto de Vacas Nómadas tenemos redes sociales, ¿no? Y sobre todo, pues tanto en Instagram como en Facebook. Y te piensas que la gente de aquí a lo mejor no se entera, pero están a tope. Y muchas personas que tuvieron interrumpida la venta en los mercados tenían unos excedentes tremendos de producción. Entonces nos ofrecían pues, huevos, verduras, y era una auténtica maravilla. Entonces también hacíamos un poco como ese equilibrio de reparto entre otros vecinos, a lo mejor que no tenían el acceso a esas redes para saber que alguien nos estaba ofreciendo, ¿no? Y no tenían esa conexión directa. ¿Nos puedes Entonces sí que... contar? Ay, perdona. Nada, No, por las vacas locas, no, no más. vacas nómadas. ¿Nos puedes contar un poquito más del proyecto, porfa? Bueno, aquí estamos iniciando un proyecto de desarrollo rural sostenible y nuestra intención es que bajo este paraguas, ¿vale?, podamos diseñar toda una serie de iniciativas que tengan que ver con poner en conexión lo rural con lo urbano.
porque es que es increíble como nosotros estamos a 40 kilómetros de Coruña ciudad, que es como nuestra gran urbe de referencia, y la perspectiva de la vida es absolutamente diferente, y las posibilidades que tienes y cómo te alimentas, o sea, de verdad, todo. Y el hecho de que cada vez más gente, derivado de ese individualismo y de esas familias cada vez más nucleares, dejan de tener espacios de aldea, dejan de tener espacios a los que poder acudir, ¿no? La idea es que nosotros también podamos generar pues, una activación del territorio, una activación también de la economía local, ¿vale? Hemos empezado, por ejemplo, con segundas residencias o casas que están en venta, a meterlas dentro de, bueno, de nuestra red para poder también alquilarlas como casas vacacionales, pero con experiencias más vinculadas con el agroturismo, ¿vale? Entonces es una forma también de que la gente pueda venir, quedarse aquí, nosotros estamos locales, podemos cuidar de las casas, hacer todo el mantenimiento y además generar toda una serie de experiencias con tanto huertas como granjas, como otras iniciativas que están alrededor, ¿vale? Estamos viendo también la forma, un poco como traer esta idea de hiperconectividad, pero bueno, desde luego que aquí nos queda muchísimo, muchísimo que aprender. O sea, tenemos esa sensación de estamos, somos todo orejas, ojos y empapándonos mucho de esta realidad. Bueno, pero claro, creo que en casi todos los sitios, ¿no? Siempre hay muchas cosas que aprender. Me encanta el proyecto por los beneficios que puede llevar al entorno rural y por todo lo que puede aportar en términos de felicidad a las personas que lo experimenten. Al final, el contacto con la naturaleza es fundamental para nuestro bienestar. No estamos hechos de hormigón y cemento, estamos hechos de carne y hueso y necesitamos estar en contacto con elementos vivos y esto nuestro organismo lo reconoce. Igual habéis oído hablar de los baños de bosque, por ejemplo, que están empezando a moverse, que son meditaciones activas dentro de la naturaleza con el fin de recobrar ese contacto con la esencia, con nuestra esencia. Entonces, bueno, creo que poco a poco está habiendo multitud de iniciativas con distintas miradas, pero que intentan llevarnos a ese sitio donde somos más nosotras. Sí, totalmente, totalmente. Mira, mi pareja no es para nada espiritual, ni conecta mucho con estas historias en las que ando yo. Yo, por ejemplo, medito y sí que encuentro pues, un gran equilibrio en esa práctica, pero él no quiere saber nada. Ahora, siempre me lo dice, para mí salir al monte con los perros es meditación activa absoluta. Claro, lo que no podemos hacer es rendirnos a las etiquetas. O sea, salir al monte a andar, hacer un baño de bosque, no podemos ponerle la etiqueta de práctica espiritual y si no eres una persona que te acerques a esa espiritualidad, que lo rechaces por eso, porque puede que no sea así y todas las probabilidades de que no sea así. Entonces, bueno, me alegra mucho que tu chico lo disfrute y bueno, hay mucha más gente, ¿no? Que pueda hacerlo, sí. Pues sí, la verdad es que sí. Cuéntame. No, que hay un montón de pequeñas cosas que pueden contribuir significativamente a nuestro bienestar y que a veces en lo cotidiano se nos olvida, como el contacto con la naturaleza, ¿no? Pero hay cosas tan sencillas como prestar atención y, ¿no? Volviendo un poquito a la etimología de nuestros cuidados, poner atención en lo que hacemos, eso nos va a ayudar a ser más felices, nos va a ayudar a agradecer, el agradecimiento es fundamental. En vez de estar esperando grandes cosas, poder dar las gracias por estar este rato aquí, bueno, cada uno por los motivos que tenga, ¿no? Y con esos pequeños gestos podemos ir cultivando el hábito de estar cada día mejor. Y yo sí que invitaría a incorporar pequeñas prácticas, como puede ser algo tan sencillo como por las noches escribir 3 cosas que te hayan gustado del día, ¿no? Por las que quieras dar las gracias. Creo que eso es una práctica súper sencilla y que con el tiempo, si luego ves tu diario, dices, mira qué bonito, mira qué cosas me pasan y
y vas tomando también conciencia de que es para ti importante, ¿no? Que creo que también que es muy importante saber eso, sí. Me encanta. Te encanta. Me encanta, me encanta, me encanta porque es súper sencillo y creo que hay como una variante que es metiéndolo en un bote y todos los días vas y al final del año, ¿no? Como que en fin de año, después de las uvas, recopilas las historias del bote y ves todo lo que como la reflexión de todas las cosas maravillosas que te ha traído el año que se acaba. Wow, lo del bote no lo conocía, pero me gusta. O sea, vas escribiendo un papel y lo vas poniendo en el bote. Ah, muy bien. Así como papelitos pequeñitos, o sea, cada cosa buena en un papelito. Y vamos para el bote. Galletita. Sí, como la galletita china, ¿no? Sí, Sí. la Ah, muy típica. bien. Sí. Yo no lo he puesto en práctica, pero la verdad que me rechifla la idea. Mira, por aquí nos comentan por el chat, Juan Sánchez nos dice, en las grandes ciudades se está experimentando un cierto éxodo a la rural. ¿Creéis que tendrá recorrido o volveremos a las ciudades? ¿Qué cambios en la ciudad se experimentarán para hacerlas más atractivas tras la pandemia, saludables y sostenibles? Bueno, me voy a quedar con la primera parte, te voy a pasar a ti la segunda, Leire. Venga. Juan, nosotros bromeamos, digo, lo vamos a petar tanto que vamos a gentrificar el rural y la vamos a liar. Digo, porque la cosa se está poniendo tan de moda, digo, y al final, como nos estáis, digo, va a empezar a subir los precios de la vivienda y se va a tener que ir la pobre gente de aquí. Pero bueno, ya fuera coñas, lo que hablamos es como cómo molaría que esa gentrificación fuera, se ríe Juan, fuera sostenible, ¿no? Es decir, justamente un poco lo contrario, es decir, que traigan esa vida y que haya ese intercambio. Para mí es muy, muy, muy importante y una cosa que me generaba mucha como ruido al principio, con el tema, por ejemplo, de las casas que os estaba comentando, el hecho de, al final, claro, ¿qué valoramos del rural? Idílicamente, que es un sitio súper tranquilo, ¿no? Donde el ritmo va más lento, donde te puedes parar a tener una conversación y tal. Y si luego al final esto lo petas de gente, pues tienes barullo por todas partes, hay como de repente un ritmo mucho más frenético, ¿no? Entonces, para mí es muy importante cómo vincular que la gente que venga aquí directamente se integre, es un poco ficticio porque aunque sea una cuestión vacacional o, por ejemplo, el tema de los nómadas digitales, que cada vez hay más que están yendo a zonas rurales. Gentrificación rural, nos dice por aquí. Va a haber temas para nuevas investigaciones. Y a nivel individual, la gente de la ciudad llevará un ritmo muy diferente al rural y costará adaptarse. Sí, bueno, esto lo dice David Alba, David, totalmente. Yo misma digo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que no me despegue del ordenador? ¿Cómo? Porque todavía tengo una mentalidad que viene muy de ese sistema productivo del que hablaba Leire antes. Pero bueno, Leire, ¿tú cómo crees entonces que los cambios en la ciudad se experimentarán para poder hacerlas más atractivas, saludables y sostenibles tras la pandemia? Creo que es una gran pregunta y creo que ahora sí que hay grandísimo interés en que las ciudades sean más saludables y sostenibles porque se ha visto que es fundamental estar en un entorno medianamente sano, ¿no? Si estás en un entorno muy contaminado, en una gran ciudad que causa problemas de salud, pues eso la gente, hay muchísima gente que no está dispuesta a pagarlo, ¿no? A pagar el precio que eso supone. Lo mismo con el tiempo de los desplazamientos, es otro tema importante. Entonces, creo que algunas de las tendencias que va a haber en las ciudades es el enverdecimiento de las ciudades, hacerlas más, naturalizarlas en la medida de lo posible. Ahí hay un trabajo tremendísimo que hacer, tanto para hacerlas más atractivas a la vista, más respirables, descontaminar las ciudades, que tiene, o sea, es un campo de trabajo con múltiples beneficios y estoy segura de que eso cada vez se va a impulsar más. Y por otro lado, todo el tema del transporte, medios de transporte sostenibles para evitar la contaminación. Creo que el tema pendiente va a seguir siendo de carácter más social y aparte de lo que se conoce como el bienestar social, ¿no? Todo el tema de
la pobreza y de la integración, también todo el tema relacional que hablábamos antes, favorecer que los entornos lleven a generar relaciones constructivas y positivas entre las personas, que son la sal de la vida. Totalmente. Yo creo que también hay una cuestión que para mí es como... Entiendo también mucho o sea, la diferencia que hay entre la gente que tiene acceso al teletrabajo y la gente que no, ¿vale? Y hay que tener también como mucha conciencia puesta en que no todo es oro lo que reluce cuando hablamos de esto. Pero la cuestión de que la pandemia ha acelerado, ¿no? Ha sido como un máster intensivo en digitalización y ha habido como empujón, pues esto también ha traído que empresas que no se lo hubieran planteado o tardarían mucho tiempo en hacerlo, se han visto abocadas a permitir teletrabajar y han descubierto que, momento, pues resulta que la gente sí que trabaja. Y resulta que puedo tener una oficina más pequeña porque no voy a tener a todo el mundo aquí a la misma vez. O resulta que, ¿no? Pues la gente demuestra que tiene unos mayores pues, índices de felicidad y porque puede conciliar mejor, lo que sea. Lo que sí que es cierto es que creo que este concepto, y espero no equivocarme, me gustaría que haya llegado para quedarse y que realmente aquellos puestos donde no haya, por supuesto, una sobreexplotación laboral de teletrabajar significa 24 horas de servicio, ¿no? O teletrabajar significa lo que hemos visto durante el confinamiento, que las mujeres estén con una mano en la cuna, otra en el ordenador y con la pierna moviendo la olla, ¿vale? Pero bien entendido y para las personas que realmente pueden realizar un trabajo con un horario y con unos mínimos de seguridad también y salud laboral, esto va a ayudar muchísimo a ese tema del transporte que hablabas, porque el hecho de que la gente a lo mejor pueda plantearse irse a vivir a zonas menos pobladas o pueda no tener que hacerse recorridos de 1 hora o que se vean como normales en las grandes ciudades, ¿no? Yo estoy a 35 minutos de la ciudad y la gente aquí me dice, ay, Dios mío, 35 minutos. Digo, madre mía, no se lo digas a un madrileño. Claro, claro. Todo depende de lo que estemos acostumbrados, ¿verdad? Y con esto que estás comentando, Pilar, a mí lo que me viene es el movimiento que está empezando a pasar sobre las jornadas laborales de 4 días. No sé si lo habéis visto, ha habido una propuesta parlamentaria que creo que ha sido aprobada o está ahí a puntito de caramelo para hacer un programa piloto a nivel nacional con unas cuantas empresas para ver si podemos pasar a jornadas laborales de 4 días semanales, lo cual nos permitiría tener ese tiempo que tanto necesitamos para cuidarnos y para tener relaciones productivas constructivas. Yo llevo teletrabajando desde el 2012, soy prepandémica en el teletrabajo y sé que teletrabajar está muy bien y tiene muchísimas ventajas, pero como contrapunto, aparte del tema de la sobreexplotación, que necesitas tener cierta rigidez en algunos aspectos para, bueno, pues para respetar tu espacio personal, otro tema en el que no ayuda el teletrabajo son las relaciones personales, porque si tú vas a un lugar físico, pues al final te juntas con una persona, con la otra, te tomas un café, te cuentas algo y eso lo perdemos en el teletrabajo, porque estamos todas tan cansadas de la pantalla del ordenador, o por lo menos yo, que evidentemente guardas las formas y preguntas cómo estás, ¿no? Y claro que sí, pero hay cosas más personales en las que no tienes ganas de meterte. Yo para mí esto, un tema que estás trayendo es un temón. Nosotras en In The Move también llevamos teletrabajando, pues llevamos constituidas desde el 2012 y como ya hemos vivido en ciudades diferentes, aunque más adelante tuvimos una oficina, como que ya prácticamente empezamos la consultoría desde el teletrabajo y también porque íbamos mucho a las empresas de clientes, ¿no? Claro, cuando ya yo me acababa de venir aquí, antes de estallar un poco todo este primer confinamiento, con lo cual yo ya estaba teletrabajando realmente, pero sí que es cierto que tenía pues muchos movimientos, sobre todo de dar formaciones o facilitar eventos y demás. Y lo que te puedo decir es que para nosotras es muy, muy importante el autofacilitarnos y el generar espacios, ya lo era antes, el generar espacios donde podamos hablar de cómo estamos como personas.
¿vale? Más allá de la relación laboral, porque es una cuestión absolutamente crucial para generar relaciones saludables. O sea, el tema de hablar, de poner encima de la mesa, de comprender cómo están tus compañeras, es preferible invertir 1, 2, 8 horas, ¿vale? El tiempo que haga falta, y luego, después de realmente encontrarnos todas en un punto en el que, vale, sabemos cómo estamos, comprendemos la situación, nos ponemos a trabajar y ese trabajo vuela. Eso es una fluidez maravillosa. Y entonces, cuando nos confinaron, dijimos, porque esto lo hacíamos en presencial, aprovechábamos, ¿no? De hecho, comprábamos croissancitos, nos hacíamos un desayuno y entonces era como, venga, y lo marcábamos en el calendario porque además sabíamos que o lo metíamos como si fuera una cita inamovible, como si fuera con un cliente, o si no, no lo haces porque te come el día a día. ¿Vale? Entonces, cuando llegó el confinamiento, dijimos, pues nada, a autofacilitarlos también online, porque de hecho nos lanzamos ya desde muy pronto con eventos al principio de todo. Hicimos una llamada, por ejemplo, para encuentros de innovación social de personas que quisieran como co-crear durante ese confinamiento, ese primer confinamiento, co-crear en tiempos de pandemia desde la perspectiva de la innovación social, ¿vale? Y tuvimos, bueno, un montón de gente interesantísima que hemos conocido y con la que hemos compartido esos meses y fue increíble, y sacamos unas iniciativas chulísimas, como por ejemplo los vermús literarios, que se celebran, bueno, ahora se están haciendo cada 2 semanas, durante el confinamiento eran semanales, y resulta que pusimos un poco en conexión, tenemos a un profesor jubilado de literatura gallega que se encarga de dar las recomendaciones y de guiar un poco el tema de las sesiones. Tenemos escritoras que se han sumado a estas tertulias, tenemos personas de todas las edades que te puedas imaginar, y realmente es pues uno de esos resultados súper enriquecedores que salió de dedicarle tiempo realmente a lo que importa. ¿Vale? Y nosotras a día de hoy es eso, marcamos en el calendario sesión de Zoom de facilitación de cómo estamos, y con copa de vino en mano, o sea, sin problema. Es como realmente transmitir la energía a través de la pantalla, ¿no? Me encanta, Pilar, y espero que esto esté inspirando si alguna persona está en situación parecida, ¿no? Y no lo hace, que pueda dedicarse ese tiempo. No sé si estás viendo, nos escribe Juan Sánchez, qué interesante. ¿Cómo creéis que está cambiando la idea de compartir espacios comunes en comunidad por el confinamiento? Yo sí soy un poco nómada digital, y lo que estoy viendo es que hay un reclamo increíble para los nómadas digitales de co-livings. Estamos buscando espacios en los que poder convivir y poder trabajar al mismo tiempo, que nos ofrezcan unas condiciones vitales mínimas, ¿no? Para poder estar trabajando bien y al mismo tiempo nos permitan pues disfrutar de nuestra vida personal. Entonces, por ejemplo, creo que los co-livings van a ser una solución para muchísimas personas para poder estar en comunidad. Totalmente. Y para mí también está cambiando también mucho, y me encanta. Lo veo por mis sobrinos, que son súper jovencitos, de 20 años, y bueno, y han cambiado también sus hábitos, y ahora quedar en el parque para dar un paseo es algo normal, ¿no? Y cómo se ha introducido también un tipo de ocio que hasta ahora estaba como muy marginado. O sea, ibas por la calle caminando para ir de un bar a otro, pero, Claro. pero no por el hecho, ¿no?, de vamos a salir a dar un paseo cuando tienes 20 años, me refiero. Y yo creo que sí que se nota mucho, efectivamente, en verano, bueno, la necesidad de la gente de estar al aire libre y poder conectarse a un plano más íntimo, pero con una mayor seguridad, porque al final es eso, estás al aire libre. También estaba durante el verano más controlado, y yo creo que también espero que eso venga para quedarse, ¿no? El reconectar más con los espacios naturales y habitar los territorios, que me da igual que sean urbanos o rurales, pero habitarlos.
No simplemente usarlos como meras vías de conexión hacia dónde tienes que ir y de dónde tienes que venir, ¿no? Los no lugares, ¿verdad? Transformar esos no lugares y darles la categoría de lugares, sí. Quería volver, Pilar, sobre un tema que me parece el tema, que lo has comentado tú, de cuando te reúnes con tus compañeras y hacéis que todo fluya, ¿no? Que os juntáis y una vez que estáis bien vosotras podéis hacer que el trabajo fluya. Me parece fundamental que no nos olvidemos de la importancia y de la conexión, que es un poco de lo que se habla en este encuentro en Sosteniblemente 2021, sobre la importancia de los cuidados para la sostenibilidad. Que no desliguemos una cosa de la otra, porque si no estamos bien, no vamos a poder hacer que el mundo esté sano. Es muy interesante la definición que da la Organización Mundial de la Salud sobre la salud. No entiende la salud como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de desarrollo personal íntegro en el bienestar físico y emocional, o sea, un estado de plenitud personal, no solo la ausencia de enfermedad. Entonces creo que debemos llevarnos esta idea también para nosotros, ¿no? A mí me parece muy interesante, vamos. Totalmente, totalmente, Leire. A mí me parece clave también entender que la sostenibilidad es desde los actos pequeños micro de cada día, ¿vale? Con una misma, con las relaciones y con el mundo, pero también desde la perspectiva social, ambiental y económica, porque también muchas veces no nos podemos olvidar que esa sostenibilidad económica es la que también nos permite, ¿no?, tener esas cuotas de salud y de bienestar y no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Y para mí sí, es una cuestión de llevarlo pues muy, muy integrado, ¿no? De hecho, comentábamos el otro día el tema de la teoría U, ¿no?, de Otto Scharmer, y me parece un planteamiento increíble para abordar proyectos. Bueno, gracias al ULAP y a la teoría U estoy aquí en una aldea, porque fue haciendo esa formación cuando realmente conecté con ello. Y tiene que ver mucho con lo que hace, ¿no?, con lo que habla, que es la capacidad de conectar contigo misma, ¿no?, la capacidad de conectar con los demás y la capacidad de conectar con el planeta como un todo, con el mundo. Y, y empieza por aquí, empieza por cuando abres los ojitos por la mañana. Total. Nos está comentando David Zalba, Pilar, una cosa que creo que te va a gustar. La sostenibilidad nos lleva a pensar a largo plazo y a gran escala. Y con la pandemia y el confinamiento nos impone mirar el corto plazo y en pocos metros, sin salir de casa, de nuestro municipio, de nuestra región, sin poder viajar. ¿Cómo podremos mirar más allá cuando esto pase o mientras esté pasando? Para mí, no voy a decir que no estoy de acuerdo, porque es totalmente cierto, obviamente, pero yo no lo vivo con esta sensación. A mí soy muy pro tecnológica, a pesar de estar como en una, eso, como volver hacia atrás en ciertos aspectos y tener una casa con paredes de barro. Y antes me preguntaban, ¿eso es una estufa Rocket de inercia térmica? Sí. Pero también soy muy pro-tecnológica, ¿vale? Y porque creo realmente que la tecnología o la digitalización responsable, desde esta perspectiva de sostenibilidad, nos permite tener a nuestro alcance cuestiones que de otra forma no serían posibles, ¿no? Entonces, yo creo que también está en la capacidad de poder encontrar formas de conectar con otros entornos, con otros contextos, con otras personas. Y es cierto que yo por mi trabajo tengo muchísima suerte. Hoy, sin ir más lejos, antes de esta charla, tuve una sesión de trabajo participativa con estudiantes universitarios de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago de Compostela, en donde les llevé una dinámica de roles online, ¿vale?, para que pudieran tratar el tema de aguas. Ellos lo ven desde la perspectiva técnica científica del tema de gestión y tratamiento de aguas, que es la asignatura, y yo les propuse verlo desde la perspectiva de cómo
lo ve una persona sin acceso al agua, cómo lo ve una persona empresaria del agua, cómo lo ve un gobierno, cómo lo ve un activista, ¿no? Por ejemplo. Y que hicieran el roleplay con diferentes dinámicas y que fueran un poco pasando por diferentes perspectivas. Y justamente lo que me decían es, uno, estoy alucinando porque pensé que esto iba a ser un coñazo que te mueres y está siendo súper entretenido. Esto es muy importante para la juventud, fantástico. Dos, nunca me había parado a pensar en la cantidad de perspectivas que hay sobre un tema que miramos de una forma tan técnica, ¿no? Y tres, también el poder conectar, que nos decían, Jolín, porque aunque vamos en la misma clase, como estamos teniendo ahora siempre sesiones online, y normalmente la están trabajando con otros tipos de herramientas que no sean Zoom, que no permiten crear salas privadas, ¿no? No tienen relación entre ellos. Entonces, el hecho de que pudieran trabajar en grupos pequeños, privados, les pareció como un aire, o sea, como un oxígeno que les entraba ahí por la ventana, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que mirar al corto, o sea, que nos hace mirar al corto plazo, pero yo creo que nos hace replantearnos también cómo queremos vivir y después que afortunadamente esto nos pasó ahora y no en los años 90, ¿no? Sin el acceso a toda la tecnología que nos permite conectar con el mundo. Tengo mis dudas, Pilar. No sé si tanta tecnología nos hace que estemos más o menos conectados. No lo tengo nada claro. Pero bueno, eso creo que sería para otro seminario que... Yo tengo claro que tiene mucho que ver con el uso que se le dé. Lo tengo clarísimo. Y con la intención que se le pone. Porque está claro que tú puedes desarrollar una plataforma tecnológica maravillosa con la idea de, pues hay unos activos que no se están utilizando en habitaciones de la gente que podría sacarse unas pelillas y ser guías locales, como empezó Airbnb, al monstruo que se creó después, ¿no? Y cómo también han ido reculando y regulando y gestionando con gobiernos, pues por ejemplo como en Barcelona, el tema de que todos tengan que tener licencia, es decir, cómo la empresa también se ha ido adaptando a esas necesidades locales y a controlar un poco el impacto tan bestia que estaba generando. Y esto tiene que ver con las personas que estamos detrás. Totalmente, totalmente. Por eso necesitamos, es tan importante que estemos bien, tengamos las cosas claras para poder hacer las cosas que nos beneficien y no dejarnos arrastrar por las tecnologías o por cualquier otra cosa. En cuanto... Yo quería añadir a lo que comentaba David, el mirar más allá. Creo que es fundamental desarrollar objetivos consensuados y claros. Cuando tenemos claro lo que queremos, nos resulta muchísimo más fácil conseguirlo, porque pese al entorno VUCA que podamos tener y las 1000 cosas que puedan pasar, sabemos hacia dónde vamos, podemos tener una dirección y podemos ir, manejándonos con los recursos que tengamos en cada momento. Y creo que necesitamos una reflexión honesta sobre lo que queremos verdaderamente y nos falta. Creo que en algunos sectores de la sociedad todavía no generamos los espacios para llegar a esos lugares tan íntimos, tan profundos. Creo que son profundos. Entonces, para mí el tema de los objetivos es fundamental. Total. Y bueno, yo tengo una frase que podría decir tatuada, pero es que es literal. Es literal, que dice, no sé si se lee ahí. Total. Energy follows attention. Se lee, sí, perfecto. Que la energía siga la atención y eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que al final que tengas unos objetivos y que donde estás poniendo tu energía, donde estás poniendo atención, va tu energía detrás. Estamos conectadísimas, Pilar, tú y yo. Muy bien. Son las 8 y a mí me gustaría saber qué opina nuestro público, que si hay cuestiones, reflexiones, comentarios, cualquier cosa que os haya gustado, que no, nos encantaría escuchar lo que queráis decirnos. Podéis utilizar el chat o si alguien quiere hablar, también le podemos dar la palabra, ¿verdad? O sea que puede levantar la mano y le abrimos el micro para que nos comentéis. Mientras esto ocurre, si quieres, Pilar, recomendaciones que quieras compartir con
con las que estamos hoy aquí, sobre lugares de inspiración. Bueno, yo sobre todo, sí, entiendo la vida desde esa perspectiva comunitaria entendiendo con que las relaciones, que lo comentabas tú un poco antes, ¿no? Estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que las relaciones de pareja sean como el centro de nuestras vidas y sin embargo se pueden tener relaciones afectivas y de intensidad igual, ¿vale? Como bien decías, con familiares, con amigas, con vecinas. El tema de trabajar también el cultivo de las relaciones, de estar a disposición de las personas y contribuir a tu entorno con lo que puedas y con lo que te haga sentir bien, que no te agobies, porque al final tendemos mucho las personas que estamos ahí como queriendo cambiar el mundo, como, ¿no? Buscando un poco esa justicia social, esa equidad, autofustigarnos mucho porque no lo estamos haciendo bien o lo suficientemente bien. Y el mundo no necesita gente que lo haga todo perfecto, necesita muchas personas que puedan hacer pequeñas cosas en su parcela de responsabilidad. Total, sí. Para mí la gran revolución que necesitamos es de amor, ¿no? Una love fusion. Y hay una frase de Ama, es una líder hinduista, que dice que la felicidad no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de dar. Y la felicidad o el bienestar parece que en muchos contextos es algo que parecía que era una suerte que nos tocaba, ¿no? Que nuestro nivel de felicidad era inamovible y sin embargo está clarísimo que gran parte de nuestra felicidad depende de nuestra actividad intencional. Entonces, animar a poder desaprender y aprender esas cosas para ser más felices en el día a día, que con eso vamos a poder generar grandísimos cambios a nivel colectivo. Si cambiamos nuestra realidad, el mundo entero cambia. Es como nada cambia, yo cambio, todo cambia. Justo. Gracias, así es, sí. Sí. Bueno, pues yo solo me queda agradecer. Por aquí Bruno nos ha dicho que se tiene que ir, pero que muchísimas gracias por las reflexiones. Agradecer muchísimo a todas las personas que habéis estado conectadas y compartiendo este ratito. Y agradecer de nuevo a Transitando, a la Casa Encendida y a ti, Leire, por esta delicia de conversación que insisto, que sin la tecnología en este momento no sería posible. Totalmente, Pilar, lo comparto plenamente. Yo me siento muy agradecida de haberte conocido mejor a través de esta conversación, de reflexionar sobre temas de interés común, a los compañeros de Transitando por la oportunidad, a la Casa Encendida y a las personas que nos habéis acompañado por haberlo hecho posible y haberle dado razón de ser a esta conversación. Os invito a que, si queréis ver más cositas de felicidad, podéis entrar en la página web del buenvivir.org y vais a encontrar distinto material sobre temas que igual os interesan. Entonces, ahí lo tenéis. Genial. Muchas gracias. Y también recordaros que el evento Sosteniblemente 2021 siga adelante y que espero que tengáis la oportunidad de participar también en los distintos talleres y actividades que va a haber estos días. Han compartido el programa en el chat, pero lo podéis ver en la página web de la Casa Encendida, lacasaencendida.es, y allí encontráis toda la información de Sosteniblemente 2021. Así es, sí. Disfrutad muchísimo de la feria, edición Pocket de este año. Ojalá el que viene nos podamos ver físicamente y que estéis muy bien.